Hoy nos toca hacer una revisión de este concepto llamado continuidad. Ustedes ya tendrán un background de este en RN, en los complejos de sus cursos de cálculo, y ahora toca pasarlo a los espacios métricos. Esto de continuidad es precisamente el por qué los topólogos dicen que para ellos es lo mismo una taza que un toro, ya que dicen que pasan de uno al otro deformándolo sin que lo tengan que cortar o lo tengan que romper. Entonces, para dar una definición formal, pues consideramos dos espacios métricos una función con dominio 1 y contradominio el otro, y un elemento en el dominio. Vamos a hacer la definición de manera puntual. Vamos a decir que f es continua en A, sí y solo sí, y vamos a dar una caracterización muy similar a la del límite. Para cualquier R positivo, vamos a poder encontrar una delta positiva, de tal forma que para cualquier elemento en el dominio, si la distancia en el dominio entre X y A es menor que delta, entonces tenemos que la distancia en Y entre la imagen de X y la imagen de A es menor que R. Esta es nuestra definición formal de continuidad y precisamente es la que vamos a ocupar. Nosotros ahora vemos que parece mucho esto, ¿no? Se parece al límite. Y es casi lo mismo, salvo porque en el límite, en el antecedente, se le ponía una cláusula más, ¿no? En el límite ocurría que se le pedía que la distancia del X al punto A fuera positiva, pero también menor que delta. Y esto no ocurre aquí, porque ahora el A sí es un punto del dominio de la función. Entonces, también puede ocurrir que este punto en el dominio sea un punto aislado. Sería bueno que hicieran el ejercicio de ver que si no quitamos el punto A en la definición de límite, entonces en los puntos aislados se tendría más de un límite. Cualquier punto del contradominio sería un límite, y eso pues no es conveniente para la teoría. Entonces, pues este pequeño detalle no hace mucha diferencia si el punto no es aislado, es decir, cuando es un punto límite, esto no tiene ningún problema quitarlo. Y precisamente al haber esta analogía también se refleja en la teoría. Y esto es a través de un teorema que caracteriza la continuidad con sucesiones, tal cual se hizo con los límites. De hecho, la prueba va a ser exactamente la misma. Entonces, nosotros tomamos dos espacios métricos, una función con dominio en uno de ellos y contradominio el otro, y a un punto en el dominio. Entonces, f es continua en A, sí y solo sí, y justamente aquí entra la caracterización de las sucesiones. Para cada sucesión xn de elementos de X, tal que la sucesión converge a A
se tiene que la sucesión de las imágenes converge a f de A. Este teorema de nuevo hace una caracterización a través de las sucesiones de un fenómeno topológico, y en este caso es la continuidad, aquella que está encerrando. La prueba es exactamente la misma que ver como lo hicimos en el video anterior, que es lo mismo tener el límite por la definición de épsilons y deltas que tener la caracterización por sucesiones, ¿no? Aquí esto es a veces llamado que f es continua en A y solo si f es secuencialmente continua en A. Esto es una característica muy bella de los espacios métricos. La ida, por ejemplo, es muy fácil. La prueba es completamente análoga a la que hicimos allá. Hasta el dibujo creo que me salió similar. Tomamos el punto A y aquí es, en lugar del punto L, aquí sí es el f de A, ¿no? Por ejemplo, si el punto A fuera aislado, nosotros siempre podríamos ocupar aquella delta donde en la bola con centro en A y esa delta solo existe el punto A, y claramente entonces cuando mando con la función, esto pues me queda dentro de la bola de radio epsilon alrededor del punto f de A. Si hay más chiste, si no es un punto aislado, entonces ya habrán visto que pueden construir, o que bueno, hay sucesiones, ¿no?, que convergen. Entonces si nos tomamos una arbitraria que converge a A, nosotros queremos saber qué pasa con la sucesión de sus imágenes. Entonces, para ver que convergen al punto f de A, como de costumbre, uno toma un radio R alrededor de este f de A y queremos ver que existe un n a partir del cual la sucesión ya entra. Esto nos trae, por la definición de continuidad, que existe un delta, de tal forma que cuando enviamos el delta, la bola, cae acá, cuando la enviamos con F, cae dentro de la bola verde. Y luego entonces de nuevo, como la sucesión de las X's converge a A, y aquí ya desplegamos una bola, entonces sabemos que existe un n a partir del cual las xm están en la bola con centro en A y radio delta. Y de la misma manera, esto nos va a garantizar que las f de x sub m están en la bola con centro en f de A y radio R. Entonces, como ven, la prueba es exactamente la misma. Para el regreso, también se procede por contrapositiva y se hace de la misma manera, suponiendo que f no es continua en A. Y entonces, pues esto es equivalente a que exista un epsilon, de tal forma que para todo delta podemos encontrar siempre alguien en el dominio de la función que tiene dos propiedades. La distancia en x entre ese z y nuestro elemento A sí es menor que delta, pero la distancia en y entre f de A y f de z es mayor o igual que el epsilon. Esta es la negación de que sea continua en A, y entonces precisamente aquí está la maquinita de nuevo. Nosotros nos tomamos un epsilon y eso me va a permitir tomar una sucesión de deltas, por ejemplo esta, que me permitan ir tomando puntos que convergen a hacer una sucesión otra vez de xn's, y de tal forma que por esta parte de aquí nosotros vamos a poder garantizar que las imágenes, esta sucesión, no converge
a f de a. Y así queda probado por contrapositiva, ya que tenemos esta caracterización puntual. Ahora vayamos a la definición global. Esta es para dos espacios métricos y una función con dominio en uno y contradominio en el otro. F se llama continua si y solo si para cualquier elemento en el dominio F es continua en A.